Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones, amigos y amigas del Face. Una vez más en esta oficina de la página de la Fundación Enseñanza Integral, desde la ciudad de Bogotá, para todos nuestros amigos que están en todo el territorio nacional de Colombia. Y para esos amigos que están en el exterior, que están en otro lugar del mundo, un abrazo fraternal donde quiera se encuentren. Les saluda el profe Luis Chamorro y sean ustedes bienvenidos a su programa Leer la Biblia. ¿Sí es posible? Claro que sí. Sí es posible leer la palabra de Dios. Solo nosotros debemos crear un hábito diario de lectura de la palabra del Señor. Aquí estamos con entusiasmo, alegría, gozo, creyendo en el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, el que nos da la vida, el que nos da el gozo, el que nos da todo. Dios es un Dios de amor. Hoy empezamos la lectura del libro de Primera de Juan, ¿sí? Y estamos ya rayando todo el Nuevo Testamento. Mira, nos faltan solamente poquitos libros, ¿sí? Para terminar la lectura del Nuevo Testamento. Y hemos estado aquí con compromiso, con responsabilidad. No estamos demostrando esa gran enseñanza en profundidad. Solo estamos creando un hábito de lectura diaria para que tú veas que leer la palabra de Dios sí lo puedes hacer. Sí es posible leer la palabra de Dios. Y yo estoy 100% convencido que cuando tú y yo creamos el hábito de la lectura de la palabra del Señor, seguramente vendrán mejores cosas para nosotros. Lo primero es leer, ¿sí? Y aquí hemos leído y hemos estado aquí sentado en esta oficina desde el 19 de marzo del año 2020. Toda la pandemia la hemos pasado aquí sentado y tú allá también. Allí leyendo la palabra de Dios luego de muchas actividades durante el día, oficios, quehaceres en tu oficina, allí en tu ambiente de trabajo, en tu hogar, en tu casa, ¿verdad? Gracias a Dios por esta red social Facebook que nos permite llegar a diferentes personas y que me escriben diciendo que pues ven nuestro programa. ¿Y cuál es nuestro programa? Leer, nada más leer 30 minutos donde hemos apartado las noticias de los medios masivos de comunicación y nos hemos concentrado en este propósito, creando el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Por eso mi programa que le he puesto el nombre Leer la Biblia o leer la palabra de Dios, sí es posible, claro que sí es posible. Yo solamente debo crear un hábito de lectura diaria de la palabra del Señor. Hoy entonces empezamos a leer este libro que se llama Primera de Juan. Entonces, en el capítulo 1, ubícate allí. Hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960 para que nos enseñe la voz oficial del Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hoy acabamos de leer Primera de Juan, capítulo 1. Y bueno, avanzamos en este propósito de leer la palabra del Señor. Comenzamos a leer a Juan. ¿Y quién era Juan? Vamos a mirar quién era Juan. Bueno, el que escribió el libro del Evangelio de Juan. Recordemos que la vida de Cristo estuvo narrada, ¿verdad? Esa vida de Cristo cuando Él estuvo en la tierra, estuvo narrada en 4, o está narrada en 4 evangelios. El Evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan, y que los hemos leído en este programa. Allí encontramos que estos 4 escritores narran la vida de Cristo en la tierra, porque la vida de Cristo es de Génesis. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis habla de Jesucristo. Pero obviamente podemos mirar a Jesucristo como hombre narrada en estos 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Sí? Seguramente tú lo has leído varias veces y en este programa tuvimos la oportunidad de leerlos. Y es más, cuando estábamos en el libro de Evangelio de Juan, hicimos un seminario bíblico que yo tengo, que Dios me ha regalado y que bueno, todos los años procuro leer por lo menos 2 veces el libro de Evangelio de Juan, porque Juan nos muestra a Jesucristo como Hijo de Dios. Cuando usted lee a Juan, va a mirar a Jesucristo como el Señor el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y aquí tuvimos la oportunidad de estudiar, de leer ese libro. 21 capítulos hermosos. Cómo nos muestra, nos narraba, ¿sí? Los 7 discursos, ¿sí? Los 7 yo soy, que están en el Evangelio de Juan, ¿sí? Cómo Juan escribe ese libro es brutal, es algo extraordinario, cómo Juan escribe el Evangelio de Juan. Pero acá tenemos también Primera de Juan, ¿sí? Y para mí es el mismo escritor, ¿sí? Es el mismo escritor. Y él comienza en esta palabra a decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Qué bueno es tener la oportunidad de ver y presenciar. En este caso, Juan estuvo ese privilegio. Juan estuvo el privilegio de estar ahí al lado del Maestro, estar ahí al lado de Jesucristo. Juan estuvo ese privilegio. Porque hemos venido diciendo que el Señor tenía 12 discípulos que luego se convirtieron en los apóstoles. Pero dentro de esos 12 habían 3 muy cercanos, que era Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Y ellos estuvieron allí muy cercano al Maestro, al Rey, a Jesucristo. Y quizás debido a esa cercanía tuvieron la oportunidad de aprender más cosas del Maestro. Aparte de presenciar los sufrimientos del Maestro como hombre, ¿sí? El cansancio humano que ofrece esta vida. Y él dice aquí, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que él pudo ver. De alguna manera, es distinto al que oye, al que ve. Pongamos un ejemplo. Todos nosotros sabemos que la tumba está vacía en Jerusalén. Y muchos grandes turistas, ¿sí?, van a Jerusalén a ver la tumba vacía de Jesucristo.
Y yo he oído y he visto personas que muestran en vivo y en directo video de la tumba vacía. Pero ellos van allá y la ven. O sea, es diferente a mi persona que no he tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, ¿sí? Y verla. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Porque puede ser que la vio, lo vio. Y el que lo vio, aunque lo puede testificar, el asunto es diferente. Entonces, aquí dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. En las manos de Juan tocaron al Maestro. Las manos de Juan tocaron a Jesucristo. Las manos de Juan pudieron así tender la mano de Jesucristo. ¡Qué chévere! ¡Qué oportunidad tan grande! ¡Qué privilegio tan grande estuvo Juan! Él dice, lo contemplé, lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¡Qué privilegio estuvo Juan! ¿Sí? Y este Juan es el que escribe el Evangelio de Juan, es el que escribe primera, segunda y tercera de Juan, y es el que escribe el Apocalipsis. ¿Sí? Es la misma persona. Jesucristo se le reveló en la isla de Pasmo, se le reveló y escribió este gran estruendo de lo que es el libro de Apocalipsis, un libro profético, un libro que tiene uno que entrar a leerlo por aquí, por acá, para comprender la gran dimensión. Y claro, ¿por qué no si él escribe el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan es hermoso. Y hoy podemos entonces mirar, aquí dice él esto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Qué privilegio! Escribir, no viendo, no es oyendo, sino viendo, tocando. Diferente a Isaías. Isaías habla, tiene la oportunidad de hablar de Jesucristo, pero Isaías no tocó a Jesucristo, no lo tocó. Solo los discípulos tuvieron este privilegio y todas aquellas personas que estuvieron en Jerusalén cuando Cristo vino a la tierra y se manifestó. Un gran privilegio para ellos. Y él dice, la vida, y os anunciamos la vida eterna, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y dice acá, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy nosotros, 2000 años después, estamos creyendo en Jesucristo. Él nos rescató de la vana manera de vivir, ¿sí? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó. Hermoso cuando leíamos el libro de Hebreo. Dice, no debemos perder el encanto, el privilegio que tiene conocer a Jesucristo. Habla Hebreo. Vamos a ir a Hebreo, vamos a ir al libro de Hebreo y vamos a mirar estas palabras maravillosas que nos da Hebreo para cada uno de nosotros. Dice así, dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Este hombre que escribe el libro de Hebreo nos invita, ¿sí?, a que tengamos diligencia y atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Usted quizás en alguna oportunidad de la vida ha tenido ese mal paso que se desliza del camino. Y es lo que dice Hebreo. Él dice, la cual habiendo sido anunciadamente por el Señor, no fue confirmada por las que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Y dentro de eso está entonces Juan, porque Juan estuvo ahí al lado del maestro. Juan estuvo ese privilegio de haber sido llamado al ministerio de el maestro. Caminó las 5 provincias que tiene Palestina, ¿verdad? Galilea, Judea y Turea, todas esas provincias donde el Señor se movía de Galilea a Jerusalén con estos 12 discípulos. ¡Qué alegría! ¡Qué privilegio! ¿Sí? O sea, eso es maravilloso cuando uno puede conocer en persona a aquella persona que está a nuestro lado, que uno dice, wow, lo conocí a esa persona, lo toqué. Bueno, aquellas personas que son, digamos, importantes, llámese político, deportista, llámese empresario o llámese amigo, tanto privilegio que vale la pena conocer a aquella persona, ¿sí? Aquella persona dice, wow, esa persona, cuando tú lo conoces en persona. Bueno, yo estoy aquí en esta oficina y conozco a muchas personas de estos amigos que están aquí, pero bueno, esta red se ha ido extendiendo. Ahora tenemos amigos en España, en México, en Perú, en Ecuador, ¿sí? En diferentes partes, en Chile, en Brasil. Entonces, algún día, si Dios me da la oportunidad de conocerte, sería lo más maravilloso, de abrazarte, decirte, bueno, yo soy Luis Chamorro, esa persona que infunde alegría, entusiasmo, que tiene en su rostro una alegría, esa identidad costeña, ¿sí? Que somos parte de nuestra frontera costeña y siempre vivimos contentos. ¿Tengo problemas? Claro que tengo problemas, tengo dificultades, tengo crisis, tengo momentos de alegría, pero sentarme aquí me produce alegría y decirte, vale la pena seguir al Señor. ¿Soy un pecador? Claro que sí, somos pecadores. Y eso es lo que dice Juan. Dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y claro, todos somos pecadores. Por allá cuando estábamos leyendo el libro de Santiago nos decía, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Y tú y yo sabemos hacer muchas cosas buenas. Tienes que hacerla, practicarla, crear, evocar. Yo me pongo aquí y me puse aquí desde el mes de marzo y a mí nadie me enseñó cómo es un Facebook Live. Yo miro por ahí en las redes sociales y trato de infundirte a ti un entusiasmo. Y mi programa solo lo que busca, por eso le coloqué ese nombre, leer la Biblia si es posible. Yo no trato aquí de demostrarte la hermenéutica ni nada en profundidad, sino solamente decirte, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer al Señor Jesucristo, porque cuando leemos la palabra, allí estamos leyendo los conceptos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. Claro que tenemos pecado. ¿Verdad? Cometemos errores. De pronto usted ha hecho una mentira. De pronto usted hace algo
Y allí la conciencia, la voz del Espíritu le dice, tú has pecado. Necesitas pedir perdón al Señor. ¿Sí? Necesitas pedir perdón al Señor. Dice, pero después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, es decir, a Jesucristo, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, dice aquí, si confesamos nuestros pecados, hay que confesar nuestros pecados, confesarle el pecado al Señor. ¿Sí? El pecado al Señor. Y uno de los pecados que yo he podido mirar es el pecado que no lo sabe nadie, solo tú. ¿Sí? Y lo tienes guardado allí en tu corazón, allí en tu caja que hay en tu corazón. Y eso no lo sabe nadie. Por eso en esta vida hay personas que se dice que se llevan secretos a la tumba. Pero la palabra de Dios dice que Dios juzgará tu corazón. Por eso dice un verso de la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y allí hay cosas que tú tienes guardadas, ¿sí? Que tú tienes guardadas y las sabe solo Dios. Solo Dios. Lleva eso al Señor, llévalo. Porque humanamente nosotros queremos pecar. Nosotros queremos entrar en el pecado. Claro, esta carne quiere practicar alcohol, quiere practicar prostitución, quiere practicar droga. La carne quiere. ¿Cómo lo logras tú? Solo con la ayuda de Dios. Esta carne quiere. Es mentiroso el hombre que dice que no, que su carne no lo lleva a practicar el pecado. Ahora, ¿por qué tú no lo practicas? Porque Dios te ayuda. El Espíritu Santo te ayuda y te hace, de alguna manera, te guarda de no caer en el pecado. Y eso era lo que nos decía Pedro. Poderoso es Dios para evitar que sus hijos caigan en la tentación. Tenemos tentación, claro, todos los días. Todos los días, una vez que yo estudiaba unos estudios sobre la vida de Cristo, nos hacían una ilustración, ¿sí? Que los pájaros vuelan arriba de nuestra cabeza, ¿sí? Ellos están volando, los pájaros vuelan arriba de nuestra cabeza. Ellos pueden volar, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, ¿sí? Lo que sí podemos evitar es que hagan un nido en nuestra cabeza. Ningún pájaro ha hecho un nido en la cabeza de ninguno, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere esta anécdota? A los pensamientos. A los pensamientos. Llegan pensamientos a tu vida, pensamientos de maldad, pensamientos de pecar. Claro que sí llegan, no me vas a decir que no. Sí llegan los pensamientos. Lo que tú puedes evitar es no dejar ceder ante los pensamientos, eso. No puedes dejar ceder. Llegan pensamientos a mi cabeza, cantidades. Es impresionante, ¿sí? Pero lo que yo puedo de alguna manera evitar es que no haga un nido en mi cabeza. Entonces Juan está diciendo aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No lo digo yo, mire, lo está diciendo Juan. Juan lo está diciendo y dice aquí, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos limpie. ¿Cuál es la maldad? Bueno, no, nosotros alguna maldad tenemos, pero bueno, el Señor va a limpiar tu vida. Esa es la esperanza que tenemos, que Cristo va a limpiar la esperanza. Bueno, para esas personas que siguen nuestro programa, quiero decirle, vamos a llegar hasta el final.
del libro de Judas. Estamos casi. En unos 8 o 10 días terminamos de leer el 90% del Nuevo Testamento. Aquí, 30 minutos leyendo la palabra de Dios. Allí nos hemos gozado y hay muchos que siguen nuestro programa en vivo, otros lo siguen después cuando ha sido grabado. Bendiciones para ti, te mando un abrazo grande, unos besos grandes. Te digo, wow, gracias por respaldar mi programa, por estar allí. Gracias. ¿Sí? Sigue adelante con el Señor y bueno, entre todos tengamos una solidaridad de cuerpo y avancemos juntos en el propósito del Señor. Que tengas mañana domingo un lindo día acompañado de tu familia. Bueno, si te toca trabajar, pues allí en tu oficina puedes trabajar, puedes gozarte, donde quiera que te encuentres. Lo importante es vive feliz. Vamos a rescatar la felicidad. Saca esa amargura de tu vida, de vivir amargado porque no tienes para el arriendo, no tienes para la comida. No, dale gracias a Dios. Gracias Rey. Gracias, Señor. Tú me hiciste tu hijo. ¿Sí? Te doy gracias, Dios, te doy gracias por las oportunidades y por esa oportunidad que nos da de conocer nuevas personas cada día. Yo estoy conociendo nuevas personas cada día y vivo encantado de conocerlos porque son personas que van adelante, son grandes empresarios y son personas que, bueno, que tienen un conocimiento y ahí voy detrás de ellos aprendiendo, ¿sí? Y conociendo. Cuídate mucho, te mando allí un entusiasmo positivo y bueno, si Dios lo permite estaremos mañana una vez más en este programa. Leer la Biblia si es posible. Si es posible. Aquí está Luisa Fernanda que me acompaña, está aquí haciendo los controles máster. Y leer la Biblia si es posible. Solo debes crear el hábito de lectura de la palabra de el Señor. Chao.